Hoy vamos a hablar de un tema que parece muy sencillo, pero que he estado meditando mucho. Si yo les digo que tengo casi un mes de estar meditando en este tema y que lo que hice al final hoy en la mañana fue decidir traer mi Biblia nada más. De hecho, la presentación que a veces hago en PowerPoint no la hice, solo una lámina traigo, 2 láminas. Esa que está ahí enfrente de ustedes, que lo que nos dice es que, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que tomar una decisión. Llega el momento, como ese momento que llegó Oscar, y dijo, tengo que tomar una decisión. Tengo que seguir un camino. ¿Cuál es el correcto? Y a esa Y, eso es como llegar a una rotonda. Usted tiene que tomar la salida correcta porque si no, termina en un lugar totalmente equivocado. Ok, entonces hoy vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de Gálatas 5. Ayer yo tenía que estar en San José, tenía que dar una pequeña predicación. Y la enseñanza esa que tuve que exponer ayer era sobre el desánimo. El desánimo. Y hablaba de la fuente del desánimo y cómo combatir el desánimo. Y es que ocurren muchas cosas en nuestras vidas que nos hacen dudar y llegar al desánimo. Y probablemente algunos de ustedes esta mañana estaban desanimados, o probablemente algunos de ustedes se han sentido desanimados durante muchas ocasiones. Y es frustrante cuando no se puede vencer ese desánimo. Y aunque hoy no vamos a hablar del desánimo, todo lo que vamos a ver tiene que ver y es fundamental para que nosotros experimentemos lo contrario del desánimo, que ¿qué es? El gozo. El gozo, y hoy sí vamos a hablar de eso, del amor y del gozo. En el capítulo 5 de Gálatas, el libro de Gálatas, ubíquense en el libro de Gálatas. ¿Quién escribió el libro de Gálatas en primer lugar? El apóstol Pablo. Y el libro de Gálatas se escribió con un enfoque, con un propósito. Y ese propósito fue evitar que aquellos que habían encontrado la respuesta de sus vidas en Cristo, que aquellos que habían conocido a Cristo, volvieran atrás. ¿Por qué? Porque estaban siendo influenciados, engañados por el judaísmo, por los maestros judaizantes que les decían, ustedes tienen que practicar la ley y seguir todos los ritos y todos los mandatos, todas las obligaciones de la ley, además de creer en Cristo si quieren ser salvos. Y Pablo les dice claramente que eso es un error, que no es cierto, que lo único que nos salva es la fe en Cristo Jesús. Pero la fe verdadera que produce el Espíritu Santo y que hace que ese Espíritu Santo en nosotros produzca fruto. Porque fe es mucho más que confiar. Fe es ese versículo que mencionaba Oscar, creer, pero creer con todas las verdaderas implicaciones, es confiar plenamente, absolutamente, es seguir y obedecer. Entonces, vean qué interesante, aquí nos ubicamos en el versículo, vamos a ver del versículo 13 al versículo 25. Y vamos a ver tres secciones de ese capítulo. Primero que todo,
le voy a pedir a Pablo, que es el que está dirigiendo, que pase adelante y que leamos del capítulo 5, los versículos 13 al 25. Ok, todos tenemos Gálatas 5, 13 al 25. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Qué tremendo pasaje. Esto es una enseñanza que si nosotros la pusiéramos por obra en nuestra vida, no necesitamos más cambiar nada. Señor y Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por cada uno de los muchachos que están hoy aquí, que nos acompañan. Nos gozamos, yo me gozo mucho en verlos, en saludarlos, en conversar con ellos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies cuando el día o la circunstancia está oscura. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es el que da vida a la palabra, es el que vivifica nuestra fe, es el que hace que el amor dé fruto. Permite, Señor, que nuestras vidas sean controladas y guiadas por el poder del Espíritu Santo. Permítenos a nosotros permitirle al Espíritu Santo controlarnos, enseñarnos y dirigirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer este pasaje, muchachos y muchachas. ¿Cuál es el corazón de este pasaje? ¿Quién me quiere decir cuál es el corazón de esta enseñanza que acabamos de ver? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la clave, el corazón de lo que el apóstol y el Espíritu Santo y el Señor quiere decirnos a través de esta enseñanza? ¿Qué me pueden decir algunos? Algunos me podrán decir es la lucha entre la carne y el Espíritu. La lucha entre creer o no creer. La lucha entre vivir de acuerdo a lo establecido por el mundo versus lo establecido por Dios. ¿Será eso? Pero lo interesante aquí es que Pablo le está hablando ¿a quién? ¿A quién le está hablando Pablo? Le está hablando a creyentes. Le está hablando a personas que decidieron creer. Personas que decidieron seguir a Jesucristo. Pero personas que una vez que decidieron creer y seguir a Jesucristo,
están siendo influenciadas por las corrientes del mundo. En aquel caso y en este caso específico, donde un gran porcentaje de las personas a las que Pablo les habla eran judíos que vinieron a Cristo, la gran tentación de ellos, la gran influencia de ellos son los judaizantes, o sea, los judíos que no han nacido de nuevo y que quieren que aquellos que han buscado a Jesucristo, que han creído en la salvación por medio de la fe, sigan guardando, sigan esclavizados por los ritos y las tradiciones de la ley. Veamos el primer versículo, el versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esa libertad como pretexto para la carne. Pues ustedes, mis queridos hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos hemos nacido y moriremos con esa naturaleza pecaminosa. Y entonces Pablo nos dice, sí, fueron llamados a ser libres. ¿Libres de qué? Libres de la religiosidad, libres de las tradiciones, libres de la esclavitud de los ritos, de los seguimientos, de los cultos, de las costumbres, de aquello que desde niño tal vez recibieron y que son dogmas, que son estatutos que les fueron implantados como obligación, y libres del poder del pecado que nos esclaviza con los deseos de la carne, los vicios, el sexo, la mentira, el engaño, la ira, etcétera, todo eso que nos esclaviza. Dice, ustedes han sido llamados a ser libertados, han experimentado la libertad. Jesucristo lo dice en Juan 8, del 32 en adelante. Y se lo dice a los judíos que no han nacido de nuevo, ustedes son esclavos, esclavos del pecado, esclavos de las drogas, esclavos del sexo, esclavos del licor, esclavos de sus complejos de inferioridad, de sus complejos de superioridad, esclavos del orgullo, esclavos de la avaricia, esclavos de la depresión, esclavos. Y la lista puede seguir. Y más adelante nos da una lista, ¿verdad? Y dice, pero yo, dijo el Señor, he venido a libertarlos. Y aquí Pablo nos dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, Jesucristo los llamó a libertad. Pero no usen esa libertad como pretexto, como ocasión para satisfacer los deseos de su carne. Porque la ley, dice el versículo 14, en esta sola palabra se cumple. Todos los cientos de versículos y mandamientos, obligaciones que existen en el Antiguo Testamento, porque son centenares, que lo tienen esclavizado aquel que quiera guardar las tradiciones, las costumbres o la ley. Todo eso en una sola sentencia se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso trae implícito el primer mandamiento, porque este es el segundo. De hecho, que la ley y las tradiciones y las costumbres lo que nos enseñan es, sobre todo, a no tener conflictos con la gente, a no ofender a Dios en nuestras relaciones con las personas,
Pero el primer mandamiento, lo único que nos puede capacitar para amar a los demás es, en primer lugar, amar a Dios. Amar a Dios. Ahora al principio, algunos de los muchachos preocupados dicen, ay sí, es que hoy había un montón de actividades aquí. Un montón de actividades, por eso seguro vino tan poca gente. No, por eso no. Porque no estamos enamorados del Señor. Y entonces amamos más las cosas del mundo que al mismo Señor. Pero cuando usted está enamorado del Señor, cuando usted verdaderamente entiende que Dios es su amigo y que lo que necesitamos es una relación íntima, profunda con Él, Él llega a ser la prioridad. Ayer mis hijos me decían allá en San José, quédese, pa, quédese. Yo lo invito a cenar donde usted quiera, pero quédese, vamos a cenar, vamos a algo. No, yo tengo que estar mañana con mis hermanos y amigos en Pérez Celedón. Ya vendrá otro fin de semana. Y entonces, ayer nos vinimos en la noche. Y aquí estamos con gozo y con alegría. ¿Pero por qué? Porque los amo a ustedes, pero en primer lugar, porque amo a Dios. Si no, no estaría aquí. Si no estaría, quién sabe a dónde, allá. Algo que se inventan los muchachos son muy buenos para inventar. Seguimos adelante. Y entonces dice Pablo, y termina esta primera parte, pero si ustedes, muchachos, se están mordiendo, se están devorando con chismes, con comentarios, con actitudes egoístas, se están criticando, están murmurando los unos de los otros, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pueden llegar a destruirse los unos a los otros. Pueden llegar a dañarse tan profundamente que probablemente no se van a levantar. Entonces, con esta primera parte del capítulo, donde Pablo nos advierte de que lo fundamental es amar a Dios y amarnos los unos a los otros, y en lugar de estarnos en tico, diríamos, serruchando el piso, me imagino, en lugar de estar murmurando, criticándonos, pellizcándonos, mordiéndonos unos a otros, estar unidos como una comunidad, como una fe. Vea qué lindo se ve este equipo aquí. Por cierto, están promocionando esas camisetas, las están casi regalando. Pero vea qué bonitos, se ven lindísimos. Y sobre todo el mensaje. Hace 8 días predicamos sobre ese logo con los jóvenes que fuimos a plantar árboles, ¿verdad, Fran? Entonces el que compra la camiseta pida la predicación sobre la enseñanza esa. Entonces Pablo nos prepara y nos dice, ahora sí, muy bien, ya estamos claros. Ahora les voy a enseñar cómo vencer, cómo dominar, cómo controlar, cómo hacer para dominar esos deseos profundos que nacen de la carne. Por ejemplo, cuando a usted lo ofenden, cuando a usted lo maltratan, cuando a usted lo humillan, ¿qué es lo que siente usted? ¿Qué es lo que siente? Bueno, vea, ya me dieron varios sinónimos. Enojo, ira, cólera, de todo. De todo seguro es enojo, ¿verdad? Le dan ganas a uno de reaccionar y siente algo por dentro como para decir, ¿y por qué Sí. Por ejemplo, cuando usted ve que otros prosperan mucho y a usted algo le pasa y no prospera bien, entonces de repente, ¿qué le entran? Le entra envidia, le entran celos, le entran ganas de que ojalá
le vaya mal a ese. Por ejemplo, las muchachas, cuando llega un muchacho de esos, aunque no sea muy guapo, y empieza a decirles cosas bonitas y cerquita ahí el oído, y les empieza a bajar el sol, la luna y las estrellas, dice la canción. Así dice, ¿verdad? El sol, la luna y las estrellas. Las muchachas se sienten, y como les digo yo, empiezan a sentir mariposas que les vuelan en los estómagos, ilusionadas. O cuando los hombres, pobres víctimas, ven esas muchachas que andan, les digo yo, muchachas mini, ¿verdad? Mini seta, mini falda, mini todo. ¿Ah? Esos pobres muchachos luchan y se agarran para vencer la tentación de la carne. Y cuando ocurren problemas en la familia, de repente aquel que era mi hermanito, mi hermanita en la carne, mi primo, mi tío, mi papá, y hay problemas de herencias, hay problemas de negocios, y las familias terminan con odios, con rencillas, con divisiones, con pleitos, ¿cierto? Todo eso somos nosotros. Todo eso somos nosotros. Esa es la esencia, ese es nuestro ADN. Eso es lo que viene incorporado a cada uno de nosotros. El que es agresivo, colérico, explosivo, eso es lo que hace, explota y tira culebras y sapos por la boca, y el que es introvertido, tímido, callado, se hace un puño, se llena de depresión, de complejos de inferioridad, o se quema por dentro, pero no dice nada y se va humillado. Pero por dentro está mordido, quemado, destruido. Eso somos nosotros, esa es nuestra naturaleza. Eso fue lo que se logró en el momento que el hombre, nuestros padres Adán y Eva, desobedecieron en el jardín del Edén. Nosotros lo pedimos. El Señor nos tenía un paquete lleno de bendición, de prosperidad, y Satanás nos tenía este paquete del que estamos hablando, y nosotros decidimos el paquete de la mentira, del engaño. Y a partir de ahí, la raza humana heredó esa naturaleza. Gracias a que tenemos un Dios justo y amoroso, Él decidió venir a rescatarnos y a darnos una nueva vida de vivir. Y nos da una nueva oportunidad y nos dice, usted está en bancarrota, está en quiebra, está acabado, tome, le doy esta caja llena de riquezas para que usted tenga una vida de gozo, de paz, de amor, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio. Y nos ofrece eso el Señor. Solamente que nos dice, la condición es que me ames a mí sobre todas las cosas y ames a tu prójimo como a ti mismo. Y para lograr eso, aquí está la llave maestra. Aquí está lo que va a hacer la gran diferencia en usted. Y es yo mismo en usted. Usted se va a convertir en mi casa. Y yo a través del Espíritu Santo le voy a dar ese poder para que usted pueda vencer. Y entonces viene Pablo y nos dice este maravilloso, increíble versículo que todos tenemos que aprendernos de memoria. Todos deberíamos de aprendernos de memoria. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Vea lo que nos está diciendo el apóstol. Por eso les digo, anden en el Espíritu Santo, dejen que el Espíritu Santo los guíe, y entonces, hasta entonces, porque antes de esa coma, andad en el Espíritu,
Nada, antes de eso nada ocurre. Si nosotros no andamos en el Espíritu, nada ocurre. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos controle y nos guíe, nada va a poder ocurrir con nuestras vidas. Y entonces dice, dejen que el Espíritu los guíe y entonces dejarán de vivir en la vida de esclavitud en la que ustedes viven. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Un día le dije yo a alguien, démosle vuelta a este versículo, no me acuerdo a quién. ¿Cómo le oye? No satisfagan los deseos de la carne y anden en el Espíritu. Ah, sí, muy bonito, me dice. Muy bonito, suena bien. Digo yo, eso es imposible. Es totalmente imposible. Porque usted no puede no satisfacer sus deseos pecaminosos si antes no es controlado y guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos dice, si ustedes deciden abrir sus mentes, sus corazones, transformar su manera de pensar, llenándose de los principios y de las enseñanzas de la palabra de Dios, si ustedes deciden eso, podrán ser controlados y guiados por el Espíritu Santo. Y entonces aquí viene la lucha, y Pablo nos advierte, ¿por qué, muchachos? Porque la realidad es esta, lo que se vive en la persona de cada uno de aquellos que han nacido de nuevo es el versículo 17. El versículo 17 no aplica para los inconversos. Solo aplica para los que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede entender esto. Porque esa lucha ocurre entre ¿cuántos? Entre dos. Nuestra naturaleza genética heredada, que es la naturaleza pecaminosa. Si yo le digo a Jairo, dígame, ¿dónde hizo esa maestría sobre el enojo? Usted que es tan bueno en eso. ¿Dónde? O le digo a Marvin, ¿dónde está Marvin Barrantes? No está. ¿Dónde hizo ese doctorado usted? No, yo no hice ningún doctorado, ninguna maestría, ni siquiera un bachillerato. Yo soy de pedigrí, así, menor. Y yo saqué como 4 doctorados en enojo. Si a mí me tocaban, yo explotaba. Yo era como el potasio cuando lo tiran en el agua. Explotaba y ya está. Pero la nueva naturaleza es lo que el Señor nos da para empezar a combatir la antigua naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que todos traemos. Y entonces necesitamos nacer en Cristo, entregarle nuestra vida y fortalecer, llevarla al gimnasio, llevarla a correr, darle buenas proteínas, darle todos esos cosas que vende Oscar y que vende no sé quién más ahí. Dicen ellos que va a fortalecer, la verdad es que yo no sé, pero bueno, ellos dicen que con eso uno se siente como de 15 años después de 50. Entonces, no. Lo único que en realidad podemos hacer nosotros es alimentar al Espíritu Santo, al menos con los 6 principios básicos, al menos con los 6 principios básicos del cristianismo. Número 1, orar. 2, estudiar la Biblia. 3, congregarse y compartir con los hermanos, testificar, ofrendar, obedecer. Esos son los principios básicos que alimentan, que fortalecen mi relación con Dios y con
que hacen que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la lucha desde el momento que usted nace de nuevo empieza. Desde ese momento. Ahora, la nueva naturaleza, dice el Señor en 1 Juan 4:4, porque todo lo que es nacido de nuevo vence al mundo y es mayor que el que está en el mundo. Por eso vencemos, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Si nosotros creemos eso, lo único que tenemos que hacer es tener intimidad y permitir que esa nueva naturaleza tome el control de nuestra vida. Y entonces, dice Pablo, ¿por qué? Porque ustedes tienen esos dos caminos. O se dejan controlar en cada una de las áreas de su vida por el Espíritu Santo, o siguen su naturaleza pecaminosa. Ahora vean lo que dije, entregar cada una de las áreas de nuestra vida al Espíritu Santo. Hay gente que solamente cree que el Espíritu Santo tiene derecho a meterse en el área de la fe. Entonces, cuando se van acercando al lugar de reunión o cuando ven a uno o dos hermanos, activan el clic de ¿qué? Cristiano. Entonces, a como se van acercando al lugar de reunión, se van poniendo la camisa de cristiano, los pantalones de cristiano, revisa a ver los pensamientos para que en la lengua no se le salga nada que no tenga que salirse, y entonces ya está preparaditico, activado el sensor de cristiano. Y llegan, ¿cómo le llaman? Hermano, Dios lo bendiga. Bendito sea el Señor, aleluya, gloria. Hola hermano, ¿cómo está? Pero a como van saliendo de la reunión, se van quitando, por ahí tiran la chaqueta, los buenos, y ya son otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene que meterse en mis finanzas. Dios guarde, ahí ni se le ocurra. En mis relaciones familiares, ¿a usted qué le importa? Como trate a mi esposa y a mis hijos, ni se meta. En la recreación y en mis relaciones sociales, ahí ni aparece. ¿Ah? No, tenemos que entregarle todas las áreas de nuestra vida al Señor. La fe, la familia, las finanzas, la recreación, la sociabilidad, la salud. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser controladas por el Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué pasa? Viene el apóstol y nos dice en el versículo 19. Primero en el 18 nos dice, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley y bajo su naturaleza pecaminosa. Pero si no, lo que van a manifestar es todo esto. Dani, hágame clic ahí. ¿Qué es lo que voy a manifestar? Vean ustedes, se las puse un poco más lenguaje moderno. Y esto es una lista, hay muchas listas. Esto es solo una. Viene la primera lista, lo dice así como que se relaciona. Todo lo que tiene que ver con la sensualidad, la lascivia, los deseos de la carne en cuanto a nuestros instintos sexuales, infidelidad matrimonial, relaciones sexuales prohibidas. Ahí usted meta desde la fornicación entre un hombre, entre un niño y una niña, un hombre y una mujer, hasta todas las aberraciones que existen hoy día. Cosas impuras y viciosas, pasiones sensuales, borracheras, fiestas desenfrenadas. Todo eso es lo que atrae a las masas, a las multitudes. Eso es lo que gobierna el mundo hoy día, desgraciadamente. Después, lo que tiene que ver con la espiritualidad. Idolatrías,
hechicerías, herejías, creencias erróneas, todo lo que tiene que ver con ese deseo del ser humano de buscar algo que lo contacte con su espíritu, sea erróneo o no sea erróneo. Al punto de que hoy día hay más de 3,000 religiones, de todas las clases, de todo lo que a usted se le ocurre. Y por supuesto, todas, absolutamente todas, son inventadas por los hombres. Y después viene el tercer grupo, que es lo que se da en qué? En las relaciones. En mi trabajo, en mi familia, con mis primos, con mis vecinos, con mis disque amigos, que odios y rencores, pelean unos a otros, vienen celos, arrebatos de furia, de enojo, rivalidades, divisiones, discordias, envidias, hasta homicidios. Entonces, la primera sección tiene que ver con nuestros deseos físicos, emocionales, de placeres sexuales, todo eso. El segundo grupo tiene que ver con nuestra espiritualidad, llamémoslo así. El tercer grupo tiene que ver con todo lo que son relaciones de unos con otros. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Ese es el paquete que nosotros... mire, se movió eso, mejor me corro por acá. Ese es el paquete que nosotros traemos incorporado en nuestro ADN. No necesitamos cursos, somos expertos en eso, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer para tener eso? ¿Qué hay que hacer? Nada, nada. Vivir como vive cualquier persona por instinto, o como vive cualquier animal por instinto. No hay que hacer ningún esfuerzo. Ese es el resultado de nuestra propia naturaleza. Nada, nada hay que hacer. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos dice que cuando entregamos cada área de nuestra vida al Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo, y practicamos los principios que se nos ha enseñado a partir del momento de nacer de nuevo, a partir del momento de entregarle su vida a Cristo, de decirle, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que soy gobernado por mi naturaleza pecaminosa y quiero, Señor, tener libertad de todo esto. Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo entre a mi vida. Recibo el sacrificio de Jesucristo. Entiendo que Jesucristo derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. Entiendo que Jesucristo fue el Cordero que murió en sacrificio por mí. Lo recibo, lo quiero, le abro mi corazón para que tú tomes control de eso y produzcas en mí esas cosas maravillosas que el Espíritu Santo produce. Solamente con el amor y el dominio propio se pueden vencer esas cosas. Solamente con la fe verdadera en Jesucristo se pueden vencer esas cosas. Solamente con el Espíritu Santo podemos tener este paquete. ¿Cómo dirían ahora? Platinum o premium o lo máximo que puede haber, que es el paquete que le garantiza a usted buenas relaciones. Es el paquete que le garantiza a usted, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el paquete que hace que usted esté deseoso de deleitarse en el Señor. De que no importa que haya que manejar 4 horas para allá y 4 para acá, pero quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque es más satisfactorio ver a mis hermanos y compartir con ellos y deleitarme con ellos. Que no importa que hayan topes y caballos y vacas o teatros o películas o bailes. Mi mayor deseo es deleitarme con Dios y con mis hermanos en Cristo. Amén. ¿Es eso para ustedes una utopía? ¿Es eso para ustedes casi imposible?
lo es para aquellos que no permiten que el Espíritu Santo controle sus vidas. Pero para cualquiera, desde un niño que ya tiene razonamiento de los 11, 12 años, desde el asesino más grande, desde el moralista más legalista, cualquiera, si decide humillarse delante de Jesucristo y decir, Señor, no quiero más religión, Señor. He vivido una vida de religiosidad. No importa cómo se llame, católico, evangélico, mormón, hindú, budista, musulmán, no importa. La vida de religiosidad cansa igual que el pecado. La vida de religiosidad es agobiante. Por eso Pablo dice, los que viven por la ley están condenados porque a menos de que cumplan toda la ley misma los condena, pero por medio de la fe somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, el amor. Alguien dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor, que todo lo demás son ¿qué? Subproductos, derivados del amor. Bueno, y yo digo, tienen razón por una cosa, por una sola razón, tienen razón por una razón, porque Jesucristo lo dijo. Si me amas a mí sobre todas las cosas, ya está. Porque si me amas a mí sobre todas las cosas, vas a amar al prójimo. Y si amas al prójimo, debes practicar todo eso. Pero no como una obligación, sino como algo que empieza a salir de tu nueva naturaleza. Yo les he contado a algunos, por ejemplo, lo iracundo que era yo. Y vieran que ahora yo no tengo que hacer esfuerzo para no enojarme. Me enojo como 2 o 3 veces por año, más o menos. Ese día mejor ni me busquen. No, esa mentira. No tengo contrato de enojo. Yo no sé cuándo me enojé la última vez. Creo que cuando mis 2 hijos me agarraron y me empezaron a hacer demasiadas cosquillas, tuve que enojarme para quitármelos de encima. Porque a Juan Daniel ya yo ni lo muevo. Ese solo músculos, eso, y ya me rendí. Yo ya me rendí, ya no puedo. Me agarra aquí así, me aprieta y liquidado quedo yo. Entonces un día tuve que hacer, digo yo, voy a pensar en Hulk, a ver qué. Y me enojé y me lo pude quitar. No, eso es una broma, eso no era un enojo, eso era buscando una alternativa para liberarme de la presión de las tenazas de mi hijo. Pero yo antes me enojaba y perdía el control totalmente, quedaba cegado. Y empecé a llenar mi entendimiento, mi mente, mi razonamiento con versículos que son totalmente contrarios al enojo. Y empezó a ocurrir una transformación porque le di permiso al Espíritu Santo de que en esa área, cada vez que fuera provocado, Él me bombardeara con todos esos versículos. Entonces, a este momento, ya después de muchos años, pues el Espíritu Santo me ha enseñado a mantener dominio propio. Y aunque me estén ofendiendo, yo me quedo callado a veces. Pero eso no se logra porque sí. Primero usted tiene que renovar su mente, su entendimiento. Y después tiene que decirle al Espíritu Santo, toma control de esta área. Si usted es un varón y tiene los ojos descarriados, ¿saben qué es eso? Tiene los ojos descarriados. Que usted va con su esposa manejando y de repente pasa alguien y los ojos empiezan a ver para el retrovisor, para aquí, para allá, y se le empiezan los ojos a darle vuelta por todos lados, descarriados, a ver cómo hace para ver para atrás, porque ya pasó, ¿verdad? Hasta que siente un pellizco. Entonces, ya, ojos descarriados. Muchísimos hombres tenemos ojos descarriados.
Entonces, Señor, toma control de mi mente y de mis ojos descarriados. Toma control, Señor, de esa naturaleza pecaminosa. Por nuestra naturaleza, seguiremos tratando de intentar ver por lo menos una vez. El día que no vuelva a ver para ningún lado, preocúpese más bien, porque tampoco puede ser uno como un palo, ¿verdad? Insensible, más bien hay que preocuparse, si no, si pasa una dama muy bonita y usted no siente nada, dígale, señora, avívame. Pero muchachos, este fruto, que es el poder más grande que podamos experimentar en esta tierra, solo se experimenta cuando usted se humilla y se somete al Espíritu Santo, al punto de la muerte. ¿Cómo? Al punto de la muerte. Vamos con los últimos dos versículos, 24 y 25. Dicen así. Pero los que pertenecen a Cristo, han que crucificado su naturaleza pecaminosa, su carne, con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, sí. Pero los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de su naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y entonces entendemos que si vivimos por el Espíritu, debemos de seguir la guía del Espíritu Santo en cada una de las áreas de nuestra vida que mencionamos. Con Cristo, dice el apóstol Pablo, y nos encanta, pero no lo entendemos, estoy juntamente crucificado. Y ya no vive mi naturaleza pecaminosa, ya no vivo yo, sino que Cristo, yo le di mi recipiente. Este recipiente se lo entregué a Él para que Él hiciera morada suya. Y lo que ahora vivo, entonces lo vivo por medio de la fe. Amén. Porque he decidido decir, Señor, quiero que crucifiques esa naturaleza carnal. ¿Cómo? ¿Va a venir? No. ¿Cómo se crucifica? Levantándose 45 minutos antes cada mañana y yéndose. No quedándose en la cama, sino yéndose a un lugar de estudio a escudriñar la palabra y a orar. Así se crucifica la antigua naturaleza. No se crucifica en 5 minutos entre bostezos y rezos evangélicos para calmar la conciencia. No, así no. Es buscándolo, es escudriñando la palabra. Es como dice él, saturando nuestro corazón de los principios y las enseñanzas de Cristo. Es transformando nuestra manera de entender. Es memorizando, meditando y haciendo realidad, aplicando la palabra de Dios. Así se crucifica. Esto no es cuestión de magia ni cuestión de buenas intenciones. La vida de éxito es una vida de intencionalidad. O sea, ¿cómo atraviesan tantas cosas? Una vida de intencionalidad, una vida que no son deseos. Es usted decide y usted cumple, ejecuta. Dani se rió. Dice, yo se lo puse allá atrás para que se viene para adelante. Eso fue lo que pensó, yo sé. Gracias, Dani, por ayudarnos tanto usted. Está bien, le voy a hacer caso. ¿Cuál es la diferencia? La vida de deseos no nos lleva a nada. Porque los deseos son deseos. La vida de intención es una vida, aquí estoy otra vez, una vida de decisiones. Y decisión es ejecutar, decir, me voy a levantar 40 minutos antes y es poner el despertador y levantarme. Yo tengo un hijo, ya sabrán cuál, porque solo no tengo.
Digo yo, pero hijito, explíqueme esa estrategia. Si él se quiere levantar a las 5:30, entonces a las 5 pone la alarma número 1, a las 5:05 la 2, a las 5:10 la 3, a las 5. Cuando yo voy allá a visitarlos, desde las 5 estoy despierto, porque yo en la primera es pero él ocupa 6 alarmas para despertarse. Ya seguro se conectó y dice, la número 6 es la de los chilindrines, hasta ahí. Entonces, es media hora de tortura, no entiendo para qué. ¿Para qué? La vida de intencionalidad es la alarma, una, tilín, tilín, para arriba. Si nosotros vivimos por deseos solamente, probablemente no alcancemos el ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a querer orar, vamos a querer estudiar, vamos a querer, pero no lo hacemos. Pero cuando yo, por fe y por decisión, pacto con Dios y conmigo mismo, esto es lo que quiero y lo voy a ejecutar, usted empieza a obtener la victoria. Y las disciplinas espirituales son lo que nos dan la victoria cuando se los entregamos al poder del Espíritu Santo. Es Él quien debe tener el control y lo primero que debe controlar es nuestra voluntad. Recuerden que el alma consiste en intelecto. Todo entra aquí. Todo, absolutamente todo tiene que entrar al intelecto. El intelecto activa nuestras emociones, nuestros deseos. Pero esos deseos tienen que activar la voluntad. Porque si no, no se ejecuta lo que usted decidió. No hay otra manera de vencer la carne, mis queridos hermanos. No hay otra manera de crucificar nuestra naturaleza carnal y tener el fruto del Espíritu Santo, si no es permitiendo un total y absoluto control del Espíritu Santo, para que sea Él quien combata su antigua naturaleza y así pueda decir usted con autoridad, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Para que así usted pueda decir con autoridad, en verdad soy capaz de todo con la fortaleza del Señor y su Espíritu Santo. Usted tiene la decisión. Puede irse de aquí y continuar con deseos, o puede vivir una vida de decisión, de intención y decisión, y decir, basta ya, no quiero ser esclavo de mi antigua naturaleza. Quiero andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos pecaminosos. Amén. Que Dios los bendiga, pónganse de pie y vamos a orar. Señor y Dios, Padre eterno, Señor Jesucristo, Santo Espíritu, oh Dios Todopoderoso, te alabamos y te honramos y te glorificamos en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por cada uno de los muchachos y muchachas que nos acompañan el día de hoy y están acá. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por la palabra que han recibido. Te suplico que tu Espíritu Santo les dé la convicción para que ellos puedan tener victoria sobre su antigua naturaleza. Gracias, Padre, porque queremos ser mejores para ti. Pero tenemos que aprender a enamorarnos de ti para así poder amar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos y familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Señor Dios Todopoderoso, toma nuestra vida y hazla tuya. Pero hazla tuya dándonos la decisión y el poder de buscar cada día tu rostro en comunión. Que cada día al amanecer lo primero que hagamos sea
apartar un tiempo especial para manifestarte nuestro amor a ti. Para decirte que tú mereces de esas 24 horas que nos has regalado, al menos 40 minutos, al menos 30 minutos. Y que te las queremos regalar porque te amamos. Gracias, Padre. Haznos la persona que tú quieres que seamos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga.